Bueno, en esta clase vamos a ver cómo calcular las diagonales, ángulos internos, ángulos externos y ángulos centrales. En la clase anterior vimos lo que viene siendo una diagonal, lo que viene siendo un ángulo interior, lo que viene siendo el ángulo central, el ángulo exterior, pero no vimos cómo calcularlo. Entonces en esta clase vamos a ver cómo calcular cada uno de los elementos sin necesidad de estar con el transportador midiendo cuántos grados mide, ¿no? Primero, ¿cuántas diagonales tiene un polígono? Pues mediante esta formulita podemos calcular cuántas diagonales tiene sin necesidad de trazar todas las diagonales y después para ver cuántas diagonales tiene, ¿no? Entonces la formulita es D es el número de diagonales y N representa el número de lados del polígono. Entonces la ecuación es diagonales es igual al número de lados multiplicando al número de lados menos 3 entre 2. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuántas diagonales tiene el hexágono? Como el hexágono tiene 6 lados, en este caso n vale 6. Entonces la ecuación anterior que les acabo de mostrar es esta de acá. Y lo que vamos a hacer es sustituir la n por el 6. Entonces las diagonales es igual a 6, que multiplica 6 menos 3 sobre 2. 6 menos 3 tenemos que es 3, 3 por 6 tenemos que es 18 y 18 entre 2 es igual a 9. Esto quiere decir que el hexágono tiene un total de 9 diagonales. ¿Cómo calcular el ángulo central? Esta parte sí se las mostré en la clase anterior. Sí les dije, no les escribí la formulita, pero se los dije con palabras y les di la explicación de por qué. Entonces el ángulo central se calcula como 360 grados entre el número de lados. ¿Ok? Es una ecuación muy sencilla. Y aquí un ejemplo, vamos a calcular el ángulo central del hexágono. Como repetimos, como el hexágono tiene 6 lados, vamos a sustituir la n por 6. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Entonces quiere decir que el ángulo central es igual a 360 entre 6. Por lo tanto, el ángulo central del hexágono es 60 grados. ¿Cómo vamos a calcular el ángulo interno? El ángulo interno lo vamos a calcular a partir del ángulo central, mediante esta fórmula que es muy sencilla. El ángulo interno es igual a 180 grados menos el ángulo central. ¿Ok? Es una ecuación muy práctica, muy sencilla. Y el ejemplo, ¿cuánto mide el ángulo interno del hexágono? Vamos a utilizar la ecuación que les acabo de mostrar, que es esta que está aquí. En el ejemplo anterior calculamos el ángulo central del hexágono y descubrimos que el ángulo central era 60. Entonces lo único que hacemos es sustituir en esta ecuación. El ángulo interno del hexágono sería 180 menos 60 grados, que viene siendo el ángulo central. Y nos queda que el ángulo interno es de 120 grados. Ahora, ¿cómo calcular el ángulo externo o ángulo exterior? El ángulo exterior lo calculamos con esta formulita, que si se fijan en esta fórmula depende del ángulo interior, que es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Entonces el ángulo exterior se saca como 180 menos el ángulo interior. ¿Ok? ¿Cuánto mide el ángulo exterior del hexágono? Utilizamos la ecuación anterior, que es ángulo exterior es igual a 180 menos el ángulo interior. En el ejemplo anterior obtuvimos que el ángulo interior del hexágono es de 120 grados. Entonces solamente vamos a sustituir este 120 en el ángulo interior y tenemos que el ángulo exterior es igual a 180 grados menos 120. Quiere decir que el ángulo exterior del hexágono es de 60 grados. Bueno, todas estas formulitas sirven para no hacer el cálculo, o sea, para no hacer la medición, mejor dicho. Entonces, para evitar, si quieres medir el ángulo central, para evitar utilizar el transportador, utilizamos esta formulita. Si quieres medir el ángulo interior, para evitar usar el transportador, podemos utilizar esta formulita. Y la ventaja de esta fórmula es que te da el valor exacto. En el caso del transportador, al momento de medir, puede que haya problemas de precisión. En este caso, con estas formulitas, el valor que te da es el valor exacto. Y sería todo.